programa temático, programa especial, venimos contando historias particulares sobre algo que nos impactó como sociedad, que nos impacta todavía. Y hay una historia que a mí me fascina en relación a la soberanía y la trae hoy el señor Fede Pasos. Así es, vamos a hablar de una historia luminosa. Estamos recorriendo el lado luminoso de Malvinas en este programa que estamos haciendo muy hermoso hoy. Vamos a hablar del operativo Cóndor. Nos vamos a 1966, varios años antes de la 68, perdón. Varios años antes de la ocupación de la Argentina durante la dictadura en el 82. Operativo Cóndor, no estamos hablando del Plan Cóndor, no confundir. Llevan también en su nombre a este ave, pero son dos cosas bien distintas. El operativo Cóndor fue un arrojadísimo acto de soberanía de también jóvenes, de chicos muy chicos, menores de 30 años, de veinteañeros, que lo que hicieron fue plantar banderas argentinas en las Malvinas durante la dictadura de Onganía. Es una historia realmente increíble. Zarpada. Y no tan contada. No tan contada dentro de todo. El protagonista de esta historia es Dardo Cabo, un militante peronista que en su propia biografía encierra el devenir de la juventud militante de fines de los 60 y de los 70. Formó parte del grupo Tacuara, que es una previa a Montoneros, más relacionada al nacionalismo católico, y finalmente fue de Montoneros, hijo de Armando Cabo, un dirigente de la resistencia peronista y un dirigente histórico de la Unión Obrera Metalúrgica, un tipo muy cercano a Bandor, su padre, Armando Cabo. Dardo Cabo fue peronista y nacionalista, y es un ejemplo también de la, al decir de Perón, juventud maravillosa, ¿no? La juventud que recién estábamos realzando, la juventud de los 60 y de los 70, que con mucho coraje, con mucha valentía, dio la vida por las causas nacionales, en este caso por Malvinas. 7 banderas argentinas flamearon en Malvinas gracias al operativo Cóndor. El 28 de septiembre de 1966, un grupo de 18 jóvenes, liderados por Dardo Cabo, desvió un avión de Aerolíneas Argentinas, un avión de línea, con destino a Río Gallegos, y aterrizaron en las islas. Vamos a desarrollar un poquito el contexto. Era la época de Onganía, la época de la larguísima proscripción al peronismo, el gobierno militar de Onganía, que se proponía eterno, pero que formaba parte del ala azul de los militares. En ese momento, ¿se acuerdan del conflicto entre azules y colorados? Sí. Dos vertientes de las Fuerzas Armadas Argentinas, que en ese momento actuaban como un partido político, que tenían la Constitución anulada, con la imposibilidad de que el partido mayoritario, la identidad mayoritaria de los trabajadores argentinos, porque el justicialismo es mucho más que un partido, se presentara a elecciones con el líder en el exilio, Juan Domingo Perón. Onganía es el militar que derroca al gobierno de Ilía, que no es un gobierno tampoco democrático, no podemos llamar democrático cuando el peronismo no se podía postular a elecciones, pero este conflicto entre azules y colorados se caracterizaba por cómo tratar al peronismo, cómo tratar a los jóvenes que optaban por la liberación de Perón, ¿no? Y que con el correr de los años se fueron radicalizando cada vez más. Cuando vos ves la historia de los 60 en Argentina, es mucho más luminosa que la de los 70. No porque en los 70 hayan faltado convicciones, ni porque haya faltado coraje ni decisión política, sino porque la militancia política se va radicalizando cada vez más, y con ello la violencia política. Entonces, en los 60 tenemos historias más como esta, más luminosas en un sentido de sus resultados. Ninguno de los 18 jóvenes, 17 hombres y una mujer que formaron parte del operativo Cóndor falleció, por ejemplo, o fue asesinado por realizar esta acción. Si bien Onganía es un militar golpista, es el ala azul, que es un sector de las Fuerzas Armadas que optaba por la no eliminación, el no exterminio del otro. Es decir, estamos hablando de
que no eran extremos en sus posiciones contra el peronismo, si bien mantuvieron proscripto el peronismo, persiguieron a la izquierda, recordemos que es el gobierno de la noche de los bastones largos, el gobierno de la represión a las huelgas obreras, siendo el cordobazo la principal, y es un momento en el que al interior del peronismo está sucediendo no solamente, por supuesto, el privilegio que tiene la doctrina peronista, sino también el revisionismo histórico, ¿no? Es un momento en el que se pone en valor fuertemente el revisionismo histórico. Se está conformando el acervo peronista. 1966 es una fecha muy temprana. Había pasado hacía 11 años el gobierno de Perón. Entonces, en ese marco, Malvinas empieza a formar parte de manera fundamental y céntrica de lo que es el panteón del peronismo. Y estos jóvenes se propusieron realizar una acción simbólica, una toma simbólica de las Malvinas, secuestrando un avión Zarpado. de Aerolíneas Argentinas y desviándolo, porque ese avión tenía destino a Río Gallegos, y llevándolo a las Malvinas, donde hicieron flamear 7 banderas que pusieron en los postes, en los lugares en los que pudieron, ¿no? En los que pudieron. Uno de los protagonistas de esta historia es un periodista, un hombre de medios muy importante, muy influyente en la historia reciente de los medios, que es Héctor Ricardo García, dueño de Crónica, que estuvo en ese vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Río Gallegos, desviado a las Malvinas. Pero no estuvo de casualidad, formó parte, ¿eh? Ah, sí, fue parte del operativo. Formó parte. La sede de Crónica estaba cerca del Congreso, que en el Congreso en ese momento no estaba en funciones, porque Argentina estaba bajo una dictadura militar, la autodenominada Revolución Argentina. Estaba en su despacho y recibió el llamado de Dardo Cabo, a quien conocía. Héctor Ricardo García tenía muchos vínculos con el peronismo, era muy cercano al peronismo, sobre todo con su padre, ¿no? Y con el ala sindical. El padre, volvemos a decirlo, de Dardo Cabo, Armando Cabo, fue muy importante, un dirigente muy importante de la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces estaba en su despacho un día a la tarde y lo llama Dardo Cabo y le dice: te tengo que citar en tal confitería, ahí a unas cuadras de Crónica. Lo cita y le dice: ¿querés tener una noticia importante? ¿Querés cubrir una noticia importante? Y este era un animal del periodismo, Héctor Ricardo García, y le dice: por supuesto, bueno, tenés que sacar pasajes para este avión de línea que va a partir de Aeroparque tal día, a fines de septiembre del 66. Y le dice: ¿pero para qué? Necesito saber, yo tengo una agenda ocupada. Le dice Héctor Ricardo García: no te puedo decir más nada, solo te garantizo que vas a cubrir un evento histórico. Bueno, sacó los pasajes. No, una cosa más, Héctor Ricardo decía, dice: bueno, mando a un periodista. No, vos, tenés que ser vos. Bueno, y así fue. Es interesantísimo. Qué huevos, boludo. Qué huevos todo, ¿no? Como esto, sí. Gente que se citaba en los lugares. Vení que vas a vivir un momento histórico. Sí, totalmente, pero es muy loco ver la historia, también porque uno es periodista, de los ojos de García, porque García se sube a un avión con destino a Río Gallegos con 46 pasajeros civiles, normales, y sabía que en algún momento se iba a secuestrar ese avión y iba a ser desviado a las Islas Malvinas. Entonces, fue un vuelo totalmente normal hasta llegar a la zona de Comodoro Rivadavia, donde el avión fue secuestrado como se secuestra un avión, ¿no? Increíble también cómo hacen pasar las armas, ¿no? En ese momento, porque estaban armados, esta gente estaba armada, se meten en la cabina del piloto. Y calculo que si no podrían haberlo hecho. Exactamente. Y bueno, lo obligan a desviarse. De hecho, no tenían dónde aterrizar. Aterrizan en una pista improvisada de caballos, donde se corrían carreras de caballos, una cuestión así. Y bautizan esa pista de aterrizaje improvisada como Gaucho Rivero. Es un héroe de las Malvinas, también del siglo XIX, en la época del fútbol para todos. Uno de los campeonatos del fútbol argentino se llamó Gaucho Rivero, también acudiendo al acervo popular durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Estamos hablando de jóvenes de menos de 30 años. Había 2 pibes de 20. Dardo Cabo tenía 25 años. O sea, jóvenes... Gran generación, es cierto lo que decís. Que decidieron jugársela. Varios de ellos terminaron siendo desaparecidos por la última dictadura militar, porque si bien Dardo Cabo estuvo 3 años preso por ahí lo vemos en imagen a Dardo Cabo junto con Cristina Berrier,
Dardo Cabo estuvo 3 años preso después de esto, pero no por secuestrar al avión, porque no había un delito tipificado para poder condenar a una persona por secuestrar a un avión No todavía. de línea. No mataron a ningún compatriota, no se llevaron puesta la Solo vida de pusieron las nadie. banderas. Solo izaron 7 banderas en el territorio ilegal e ilegítimamente usurpado por los ingleses de las Islas Malvinas. Onganía necesitaba que esto, por eso la importancia de García, Onganía necesitaba que esto no se difunda, el gobierno militar necesitaba que esto no se difunda. Claro. Pensemos que cada gobierno militar, en este caso el de Onganía, llega al poder como diciendo nosotros somos los dueños de la pelota, nosotros decidimos los destinos del país. Y sin embargo, unos jóvenes ocuparon simbólicamente las Islas Malvinas. Por eso también la importancia de García acá, porque Crónica tiene la primicia. También me causa mucha gracia lo que es capaz de hacer un periodista por tener la primicia y por cubrir un evento histórico. Sí. Así que es una historia hermosa, De muy soberanía. valerosa, de soberanía y de coraje. El operativo Cóndor. 7 banderas argentinas flamearon en las Malvinas gracias a Dardo Cabo y 17 jóvenes más, militantes y testigos de una generación increíble. Gracias, Fede. Qué lindo. A mí me flashea la historia esa. Es increíble. Es buenísima. Y después las banderas volvieron acá al continente. Sí. Y hubo una serie de actos durante el kirchnerismo, si no me equivoco. Sí. Las banderas fueron repatriadas en 2012, las entregó el Estado Nacional y fueron colocadas en distintos lugares de nuestro país. Por eso reflota la historia del operativo Cóndor en los años de Néstor y Cristina, cuando no, Sí. ¿no? Cuando no, hay que decirlo. Y una se encuentra en el Museo Malvinas, una de estas 7 banderas. Sí, si no me equivoco, hay un libro que se llama 7 banderas Sí. y que cuenta toda la historia. Súper interesante. Un acto total, como decías vos, de valentía y de soberanía. Que, Aprendan lo que están dudando hacer un posteo en Instagram, ¿o no? Total. Total. Bueno, hay que ir a secuestrar un avión. Muy bien. Sí, vamos. Totalmente. Pero totalmente. Pero pasa que ahora está tipificado. Es verdad, cuesta un poco Qué más más. difícil. Y además lo estamos Sí. contando en streaming. Mejor subo una historia Pero- en Instagram y listo. No, tampoco tanto. Che, son las 5:38 en todo el país. Estás escuchando Nunca es tarde en este especial de Malvinas. Escuchaste la historia del operativo Cóndor en Malvinas. Aguante Argentina, aguante nuestro país y aguante la 650, la radio Somos Argentina, que ahora se va una tanda cortita y enseguida vuelve con más. Seguimos en AM650, La Voz del País. Fibroflex, mallas de fibra de vidrio para la construcción, calidad superior y uso profesional. Fibroflex.com.ar